hay que hacer como un repaso, porque estamos en el final en la armadura, pero no nos acordamos el principio. Entonces, vamos a leer una vez más la armadura del cristiano, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Ya casi que lo sabemos de memoria esta parte, ¿no? Lo leímos ya la tercera vez, por eso puse tercera parte de la armadura del cristiano. Aunque lo que vamos a hablar hoy no tiene que ver con la armadura precisamente, no es una parte de la armadura, pero quiero en principio, dije antes, vamos a hacer un repaso porque hace muchos meses que estamos y entonces tenemos que tener claro cómo Pablo comienza la carta diciendo que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús en las regiones celestes, ¿no? Y también que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, después comienza a explicar Pablo cuál es la función o cómo se aplica todo eso en la vida del cristiano. Entonces, tenemos que no solo nos bendijo con toda bendición espiritual y nos escogió ante la fundación del mundo, sino que nos hizo aceptos, fuimos redimidos y perdonados nuestros pecados, somos herederos junto con Cristo, nos selló con el Espíritu Santo, nos hizo ciudadanos del reino y rompió el muro que había entre judíos y gentiles, y ahora somos uno en Cristo, o sea, no hay división ni hay acepción de personas. Con lo cual, podríamos decir, el cristiano es un privilegiado, ¿no? Cuando uno ve todo lo que la gracia y la misericordia de Dios en favor de uno, el cristiano es un privilegiado. Ahora, ese privilegio no tiene que transformarse en algo que nos llene de alguna arrogancia, de algún orgullo, de decir, bueno, soy cristiano, soy salvo, yo soy mejor que aquel o mejor que el otro, o yo solo soy cristiano y soy salvo y con eso me conformo, porque es peligroso esa arrogancia. Más bien, este privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, ciudadanos del reino, herederos juntamente con Cristo, benditos espiritualmente, nuestros pecados redimidos, perdonados, tenemos más bien que vivir humillados y doblando nuestras rodillas, siendo agradecido a Dios. ¿Por qué? Pablo le escribe esta carta ¿a quién le escribió la carta? ¿Qué libro estamos leyendo? A los Efesios.
y son, por lo que leí recién, son privilegiados. Pero en Apocalipsis, cuando habla de la iglesia de Éfeso, dice, por cuanto has dejado el primer amor. Entonces, es peligroso tomarnos cierta arrogancia de decir, bueno, yo soy el mejor porque soy cristiano, porque Cristo me salvó, porque me redimió, porque voy a la mejor iglesia, porque... Y puede ser muy peligroso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tenemos que entender? ¿Por qué Pablo en el final justamente habla de la armadura del cristiano? Entonces, decía, en vez de ser un orgullo o una arrogancia, nos debe motivar a ser como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, a arrodillarnos y a orar. Que es lo que vamos a ver ahora, el versículo 18, donde dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, decía, esto nos debe motivar a orar. Y Pablo, justamente hablando de esto o decía recién, que esto no tiene que ser motivo de orgullo porque puede ser peligroso, y justamente cité el pasaje de Apocalipsis. Y tomé una frase soy malo para el inglés, para no, pero que van a saber de quién hablo, de Winston Churchill, que en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial dio un discurso y dirigió ese discurso hacia el pueblo de Inglaterra y dijo: debo dejar una palabra de advertencia, porque junto a la cobardía y la traición, el exceso de confianza que conduce al descuido y a la pereza es el peor de los crímenes de guerra. Entonces, venimos hablando de que estamos en una guerra espiritual, no podemos decir el cristiano, por eso decía, no es, bueno, yo soy cristiano, listo, ya está, soy salvo. No, en el momento que somos cristianos entramos en una guerra espiritual que aunque no querramos, ahí estamos. Y describimos la armadura, ¿no? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de los pies del Evangelio, el escudo para apagar los dardos del enemigo, la espada. Pero lo que vamos a hablar, la oración, dice, orando en todo tiempo, no es una parte de la armadura. Lo otro sí era una parte de la armadura. Ahora, la oración vendría a ser el complemento o lo más importante para que la armadura tenga efecto. La armadura en sí no tiene ningún poder. Yo me puedo poner toda la armadura completa, pero si no tengo una comunión directa con Dios, la armadura no me sirve de nada. Ni la espada me sirve de nada. La armadura en sí misma no tiene poder. Solo es eficaz si la usamos en dependencia de Dios. Dice la palabra que podemos acercarnos al trono de la gracia y entrar confiadamente para alcanzar gracia y oportuno socorro, ¿no? Y misericordia. Ahora, entrar confiadamente, tenemos libre acceso por medio de la sangre de Jesús. Todo lo que nombramos anteriormente no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Entonces, eso nos da la confianza para entrar en su presencia. Ahora, esa confianza no tiene que ser que seamos confianzudos, ¿no? Porque yo he escuchado a veces, sobre todo actores y ese tipo de cosas, que
que personas famosas que supuestamente tuvieron un encuentro con Cristo y todo eso, y dicen, no, porque yo hablo con el flaco o yo le digo al barba. Sí. Eso no tiene que ver con confianza, eso es una falta de respeto, ¿no? Entonces, podemos acercarnos a Dios con confianza, y entonces dice, acá, versículo 18 otra vez, orando, la oración, tema más difícil de la vida del cristiano, de ponerlo en práctica, porque lo otro por ahí podemos poner la espada, bueno, entonces yo tengo que tener esa comunión, orando, dice, la oración no es solamente palabras o repetir palabras, como por ejemplo muchos usan el Padre Nuestro, que no está mal, de vez en cuando, si uno quiere hacer una oración y hace cita al Padre Nuestro, pero no podemos todo el tiempo citar el Padre Nuestro, porque dice que no debemos hacer con vanas repeticiones las oraciones, ¿no? La oración tiene que ver con reconocimiento, ¿no?, de la grandeza, del poder a quien nos dirigimos, el respeto, la reverencia, ¿no?, el agradecimiento. Después sí pueden entrar las peticiones y al final nuevamente el adorarlo, el bendecirlo. Pero la oración no es, el Padre Nuestro es un rezo. Si yo digo todos los días el Padre Nuestro, solamente estoy rezando, estoy repitiendo palabras. Pero acá Pablo dice orando, y esta oración, cuando habla de la oración, dice, se refiere a diversas cosas o a toda clase de oración, en realidad. Entonces tenemos orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces la súplica se refiere en realidad a ese clamor que tiene que ver con una necesidad por ahí específica o con una petición específica, y entonces uno suplica, ruega, ¿no? Por eso no es algo, la súplica no es algo general, no es que yo voy a decir, bueno, Señor, bendice la iglesia. Sí, está bien, bendice la iglesia de vez en cuando, pero yo tengo que orar por cada uno de mis hermanos, específicamente. Entonces, Señor, cuida de mi familia, pero también cuida de mi esposa, cuida de mis hijos, cuida, y con nombre, con apellido, o sea, ser específico. Y la súplica tiene que ver con eso, el clamor tiene que ver con eso, con ser específico en la petición que uno va, no es algo general, digamos. Dice, con toda oración y súplica. Y toda nos da la idea de que hay diversas maneras de orar, o diversos, por ejemplo, se puede orar de manera verbal, donde se escucha, donde yo oro en voz alta, o también donde la oración es íntima, donde, por ejemplo, una de las cosas o de las preguntas que podemos hacernos a veces, dice, cuando uno dice orar en todo tiempo, orar sin cesar, uno dice, bueno, pero yo tengo que trabajar y no puedo orar, y tengo que atender a la familia, tengo que hacer cosas y entonces me ocupa tiempo. Pero bueno, en ese caso muchas veces no tiene que ver con que me pare a orar y a que todos escuchen mi oración, pero sí íntimamente yo puedo orar. O como dice la palabra, en lo secreto, enciérrate en tu cuarto en lo secreto, no hagas oraciones en público para que te escuchen, andá en lo secreto y hablar y ponerte a cuenta con Dios, o tener esa relación con Dios. Entonces, toda oración y súplica puede ser verbal o puede ser en silencio. Pensaba también cuando fue de Ana,
que ella quería tener hijo y no podía, y fue al templo y oró y oraba y oraba, y dice, solamente el sacerdote veía que movía los labios y pensaba que estaba borracha, pero ella estaba orando en una comunión íntima y dice, derramó su corazón delante de Dios. Y yo siempre pienso que falta de visión o de tacto del sacerdote, que no se dio cuenta que era un clamor, una angustia, un sufrimiento, una oración, y la confundió con una mujer borracha, ¿no? Y le dijo, bueno, si quieres tu vino y andate. Pero ella dice, terminó de orar y se fue, sabiendo que Dios ya le había contestado la oración. Se fue en paz, dice. Y de hecho, al año tuvo ese hijo que había estado clamando. Entonces, ¿para qué pasó? Ella no clamó en el templo para que lo vean todo, para que se entere todo. Clamó para su interior. La comunión era íntima, era con el Señor. Entonces, hay distintos tipos de oración. Tenemos también oraciones que pueden ser largas, que dedica tiempo, o oraciones que pueden ser cortas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Pedro cuando se hundía en el agua y le dijo, Señor, ayúdame. Eso sería un clamor, por ejemplo, ¿no? O un ruego, porque una súplica, porque está en un momento de desesperación y de angustia donde no tenés tiempo de venir, Padre eterno, yo te alabo y te bendigo, porque ya está en el fondo del mar. Entonces dijo, Señor, sálvame. Eso es una súplica, es un ruego, es un clamor, un momento de necesidad, de urgencia. Y entonces tenemos distintos tipos de oración. Y acá dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración, todo tipo de oración. Como dije, puede ser larga, corta, a viva voz o en secreto, pero el Señor no es que está con un reloj mirando, a ver, este me dijo buen día, tuvo un minuto y se fue, no, a este no lo escucho. A este sí, este hace 3 horas que está. Y vamos a hacerle que corte un poquito también, porque ya 3 horas es mucho. Dios conoce la necesidad y sabe los tiempos y sabe nuestro corazón y nuestras necesidades. El tema es cómo vamos delante del Señor. Por eso decía, la armadura en sí no tiene poder. Lo que tiene poder es la oración, para que podamos revestirnos con la armadura. El otro día estaba el ejemplo de David cuando se puso la armadura de Saúl. No le correspondía, él nunca había tenido la armadura le iba grande porque él era chiquito, se sentía incómodo. ¿Y cómo fue? Fue en el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo fue? En el Espíritu y orando y confiando y creyendo en que la batalla es del Señor. Y nosotros estamos en una guerra donde el Señor es nuestro capitán, es nuestro jefe, es el que nos dirige. Entonces tenemos que tener la comunión con Él para saber cuándo tenemos que atacar y cuándo tenemos que mantenernos firmes y esperar, ¿no? Entonces, toda oración, todo tipo de oración, y en todo tiempo, dice, en todo tiempo. Ahora decía recién, y si voy en el colectivo no puedo estar orando que todos me escuchen, o si estoy en el trabajo no puedo ponerme a orar. El tema es que yo puedo orar íntimamente con el Señor sin y puedo seguir haciendo mi trabajo, o puedo seguir viajando en el colectivo y la gente no tiene por qué darse cuenta porque la relación es mía con el Señor. Lo interesante es ser perseverante en la oración. Por ejemplo, está ese pasaje cuando está el juez y la viuda,
creo que en el libro de Lucas 11 creo que está, dice, todos los días venía a golpearle. Insistía todos los días. Hasta que el juez dijo, bueno, le voy a dar a este porque... Entonces, ¿cuál es el centro, lo principal de la principal enseñanza de ese pasaje del juez y la viuda? La perseverancia, la insistencia, el no bajar los brazos. Porque nos puede pasar que nos desanimamos porque no vemos los resultados. Nos puede pasar que vemos que oramos y no vemos resultados y las cosas no salen como nosotros creemos que deberían salir y entonces nos desanimamos. Pero en este caso el de la viuda, ella insistía, quiero que me haga justicia. Y eso es la perseverancia, dice. Por eso dice más abajo, que vamos a ver después, velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿no? Entonces debemos ser perseverantes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42, hablando de la iglesia primitiva, cuando recién comenzaba, dice que perseveraban en la oración. Y más adelante, si recordamos cuando tuvieron que elegir diáconos, porque no había, dice, los discípulos no daban abasto para atender a toda la gente de la iglesia, entonces eligieron diáconos para que atendieran las mesas, para que atendieran a las viudas, ¿por qué? Porque ellos tenían que estar ocupados, los discípulos, ¿en qué? En la oración. En la oración. Entonces, tenemos que entender la importancia que en realidad estamos en una guerra espiritual donde obviamente el enemigo, Satanás, dice, estamos contra huestes, contra potestades, contra gobernadores y principados de la tiniebla, ¿no? Tiene estrategias y no sabemos en qué momento nos va a atacar, pero nosotros debemos perseverar en la oración para estar fortalecido y revestido con la armadura. Para que la armadura cumpla la función, tenemos que tener la oración como primera medida. Ahora, decía, hablando de la guerra, y esto no lo dije el otro día y ahora tampoco lo estaba diciendo, pero dice que en Mateos 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y en esa violencia tenemos que estar nosotros, o estamos inmersos nosotros, para que justamente no arrebaten, no tengan justamente la victoria, sino la victoria la tiene el Señor. ¿Pero cómo? A través nuestro, con la oración, con la perseverancia, con la súplica, con los ruegos. Recordemos que también el versículo, acá mismo de donde estábamos hablando, en Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el 14 dice, estar firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a estar firmes y cómo nos fortalecemos en el poder de la fuerza del Señor? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Es imprescindible que entendamos la importancia de la oración. Dice, anoté varios versículos que tienen que ver con Romanos 12:12. A ver, vamos a ejercitar la Biblia y la vista, las dos cosas.
Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, en todo tiempo. En todo tiempo. Si estamos gozosos, tenemos que orar, pero si estamos en tribulación, también tenemos que orar. Debemos ser constantes en la oración. No porque, bueno, el Señor me bendijo, gracias Señor, te bendigo. No me bendijo, entonces no oro. No, constantes en la oración. Este lo deben saber de memoria, Filipenses 4:13. Lo pueden recitar si quieren. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, cuando nos viene la ansiedad, la preocupación, debemos llevarlo en oración al Señor. Señor, estoy preocupado, estoy ansioso, tengo este problema, y ponerlo en oración delante de Él. Y Él va a estar obrando conforme a su voluntad. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. ¿Alguien lo tiene? Amén. Perseverar en la oración y velando en ella con acción de gracia. En oración, no dice en buenos momentos o en malos, en la oración, siempre. ¿Perseverando con qué? Con acción de gracia. Bueno, este otro también lo sabemos de memoria. 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. ¿Y cómo es esto de orar sin cesar? Y bueno, es lo que decía antes. Yo puedo estar con muchas ocupaciones o con muchas cosas, pero sin embargo yo puedo tener comunión con el Señor. Yo puedo elevar la oración al Señor dentro de mi corazón. Por eso dice que tenemos que amar al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿no? Entonces yo puedo estar orando a Dios aún sin mover mis labios, aún sin arrodillarme, porque la oración no tiene que ver con la postura o simplemente con repetir palabras, sino tiene que ver con la disposición del corazón. Ahora, todos estos versículos que leímos no son que Pablo solamente está diciendo, bueno, ustedes tienen que orar para que todo les vaya bien, ustedes tienen que orar y perseverar. No, Pablo también era un hombre de oración, justamente. Vemos que en Romanos 1:9, este lo voy a leer. Dice Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo oraba por los romanos, pero también lo mismo hacía por los corintios, 1 Corintios 1:4, también acá en Efesios 1:5, también en Colosenses 1:3, también en los Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:3. Vamos a leer 2 Timoteo, también a Timoteo. A cada uno de ellos los nombra y siempre recordando de ellos. Segunda de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Como Pablo se ocupaba de orar, no es solamente que te da el consejo de que tenés que orar, sino que él oraba siempre. Ahora, voy a hacer un paréntesis dentro de toda oración y súplica. ¿Cuál era la oración de Pablo?
Porque Pablo podía decir, bueno, es injusto, estoy preso, estaba preso en Roma, es injusto que yo esté preso con todo lo que yo trabajé, con todo lo que sirvo al Señor, con todo lo que hago, ¿por qué estoy pagando esto? ¿Por qué el Señor no me libra? Y podía haberle pedido a los hermanos que oren para que lo liberten. Sin embargo, no era esa la oración de Pablo. No es esa la oración de Pablo. Entonces, hay cosas que tenemos que aprender de cómo orar y de qué tenemos que orar. La lucha es de rodillas. Hay momentos donde nos va a llevar tiempo la oración y hay otro momento en que va a ser un clamor al cielo, como dije antes, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, ¿no? Siempre tiene que haber, digamos, un canal abierto con el Señor. ¿Se acuerdan la época de Boca campeón con Bianchi? Decían que tenía el teléfono de Dios. Bueno, el teléfono de Dios lo tenemos nosotros, porque eso es la oración. El teléfono de Dios nunca te va a dar ocupado, nunca va a estar durmiendo, nunca va a ser feriado ni va a estar de vacaciones, nunca tiene vencimiento las promesas de Dios. Uno tiene, por ejemplo, la tarjeta de crédito y dice, se vence tal año. Y bueno, si no la renueva, no puede. En cambio, las promesas de Dios no se vencen. Y si nosotros tenemos la confianza en Dios y oramos y pedimos y clamamos, conforme a su voluntad, Él puede responder. ¿Amén? Entonces dice, hablando de cómo orar, a veces que tenemos que orar en silencio, ¿cómo oramos? Entonces, hay un caso en Nehemías, que cuando él era el copero del rey y cuando le va a llevar el vino al rey, el rey lo ve triste y le pregunta qué pasa y dice, mira, mi pueblo, mi ciudad fue toda quemada, fue destruido y estoy triste y estoy mal. Y el rey le dice, ¿y qué querés que haga? ¿Qué querés que te dé? Y Nehemías dice, oré al Dios del cielo. Entonces oré al Dios del cielo y le dije al rey. Ahora, no es que se puso, espérame, voy a hacer una oración. No, él oró en silencio, oró para sus adentros y habrá dicho, cuando el rey le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? Nehemías habrá dicho, Señor, dame palabra, dame valor para hablar. Habrá pensado entre sí y le dijo, quiero ir a mi ciudad, quiero ir a ver a mi pueblo. Y de hecho, el rey le concedió no solo que vaya, sino le dio herramientas, le dio caballo, le dio gente para que lo acompañe, o sea. Y eso es orar en todo tiempo. Orar en el tiempo que tenemos que orar, porque tenemos tiempo para orar. Y orar en el tiempo que no podemos porque estamos trabajando, porque estamos ocupados, pero también estamos orando. Siempre digo, Isaías decía, el Dios en cuya presencia estoy. ¿Y cómo estaba en presencia de Dios? Si estaba hablando, no sé, con alguien, estaba hablando con el rey o con su ayudante, pero él decía, en cuya presencia estoy, porque es el Espíritu el que está en comunión con Dios. Y así debemos aprender a vivir. La cosa es cómo está nuestra oración. Nuestra oración es a la mañana, buen día, Señor, mira, te pido que me guarde, me cuide, y a la noche, gracias, Señor, por el día, me voy a dormir. Nos acordamos a la mañana y a la noche, y después durante el día, todas las ocupaciones nos están alejando del Señor. No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, dice, volviendo a Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu.
Y ahí está el secreto. Orando en el Espíritu. No es, como dice en Zacarías, no es con ejército ni es con fuerza, sino es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, acá Pablo dice, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu, Dios no solamente contesta la oración, sino la oración mal hecha la transforma por la oración que le agrada a Él. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. La oración no es un conjunto de palabras bien hilvanada, bien puesta, un conjunto de palabras bien articuladas y puestas en orden correcto. No es un rezo, sino no es la postura tampoco, no son las palabras correctas, sino es una comunión espiritual con Dios. Y dice en Efesios 2:18, Efesios 2:18, hola, disculpa. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos, o sea, es el Espíritu Santo el que nos da acceso de entrada al Padre, y es ese mismo Espíritu el que transforma la oración, que transforma nuestra oración, aún cuando no sabemos lo que pedimos. Dice Pedro que a veces no recibimos porque pedimos y pedimos mal. Y muchas veces tenemos, el Espíritu dice, obra en mí y me da la certeza que las promesas son fieles, justas y verdaderas. Leímos este pasaje del 2:18, por medio de Él, es el Espíritu Santo, unos y otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos por un mismo Espíritu entrada y comunión con el Padre. Antes dije, podemos entrar confiadamente, porque es el Espíritu el que nos da la certeza de que las promesas de Dios son fieles, justas y verdaderas. En Gálatas 4:6, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es decir, antes mencioné en principio recordando todo lo que Pablo decía, y dice, Dios nos selló con el Espíritu Santo, y acá dice, por como somos hijos, recibimos el Espíritu, el cual clama, Abba, Padre, es decir, papito, ¿no? Ese clamor, esa frase cariñosa, digamos. Pero hay una frase, un versículo, en Romanos conocido, Romanos 8:26, porque es interesante esto. Romanos 8:26, dice el apóstol Pablo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, no es que hablamos en lengua, porque dice gemidos indecibles, o sea, no se escuchan los gemidos. Pero acá hay algo interesante que Pablo dice, nos ayuda, o sea, se incluye, nos ayuda en nuestra debilidad. Y entonces, Pablo que está sugiriendo, está aconsejando que oremos
y que clamemos con todo tipo de oración y súplica, en un momento oró y dijo: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo: no te lo voy a quitar. O sea, Pablo no sabía lo que estaba pidiendo, o estaba pidiendo mal, en realidad, podemos decir. Porque pedía para él, digamos, pedía, podemos decir, una sanidad, pero el Señor le dijo: no te voy a sanar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces, ahora entendemos cuando Pablo dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir? Como sabemos, como queremos, no sabemos. Entonces, en nuestra debilidad o en nuestra oración que nosotros creemos conveniente para nuestra vida, el Espíritu la transforma para que sea agradable delante de Dios y para que Dios nos use para gloria y honra de su nombre, para que seamos edificados y fortalecidos. Por eso es tan importante el tema de la oración. ¿Es importante tener la armadura? Sí. ¿Es importante tener la espada? Sí. Pero más importante es orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice, perseverando y orando, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por qué? Por todos los santos. O sea, no tengo que orar solamente por mí, sino que tengo que orar por los santos, perseverando en la oración por los santos, por los que están conmigo. Pensemos que estamos en una guerra, y en una guerra estamos todos en el frente de ataque, en el frente de batalla. Entonces, puede haber algún herido al que tenemos que asistir y ayudar, o podemos nosotros ser los heridos y alguien nos tiene que, nuestro compañero tiene que venir a asistirnos y ayudarnos. Entonces somos un equipo, entonces tenemos que orar los unos por los otros. Por eso antes decía, ¿tenemos que orar por la iglesia? Sí, pero también tenemos que orar por Jorge, por Luis, por Rina, por Mari, por... No se enojen los demás que no nombren, pero bueno. Tenemos que orar los unos por los otros, dice Pablo. Ahora, decía antes, ¿qué pedía Pablo? Pedía para él, pedía salir de la cárcel, pedía que lo liberen, pedía que era injusto el lugar que estaba. No, pedía que oren y que perseveren en oración y que oren por los santos. Pero también pedía que oren por él, que lo liberen. Que se conmueva el emperador y lo saque de la cárcel. No, dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y uno dice, Pablo era maestro de la ley. Él mismo en un momento se enorgullecía de ser quien era y con quien había estudiado, que había estudiado con Gamaliel y que no había como él. Sin embargo, y todo eso le sirvió justamente por medio del Espíritu para poner la palabra y revelar justamente el misterio del Evangelio. Pero uno dice, y bueno, llega a venir Pablo acá y me pega una patada, sabe dónde me manda con todo lo que sabe Pablo. Pero, ¿qué está pidiendo Pablo? Que oren por él para que el Espíritu sea el que hable, no la experiencia de Pablo, no el conocimiento de Pablo, no lo que sabía de la ley ni lo que conocía del nuevo pacto, sino que sea el Espíritu el que hablara por él, que le diera fuerza para hablar con denuedo, es decir, con valentía,
el Evangelio. Entonces, qué importante es entender en dónde estamos, entender quién somos, pero entender en dónde estamos. ¿Estamos en una guerra? Sí. ¿Estamos en el frente de batalla? Sí. ¿Tenemos la armadura y las armas que Dios nos dio? Sí. Pero necesitamos la oración, porque es la comunión con el Padre quien nos va a dirigir y nos va a decir, bueno, ahora hasta acá, ahora párate firme, ahora correte porque viene el enemigo. Antes decía, el diablo es astuto y sagaz, y si bien tiene un poder limitado, pero también actúa en un tiempo y en un momento en el que nosotros no sabemos. Pero tenemos que estar preparados. ¿Con qué? ¿Con toda la armadura? Sí. ¿Con las armas? Sí. Pero también revestido con el poder de Dios por medio de la oración, por el Santo Espíritu. Amén. Yo siempre digo, en el caso de Job, por ejemplo, Job no creo que haya sabido que era tentado por Satanás, o que había ahí una guerra espiritual entre Satanás y Dios, y que Job estaba en el medio. Ese es el mejor ejemplo de la vida del cristiano. Ya estaba Satanás tratando de decirle a Dios que no servía Job, y Job acá en la tierra ni enterado, le pasaban las cosas, pero yo creo que él no sabía que estaba siendo probado, estaba siendo zarandeado, o que había esa lucha espiritual, esa batalla espiritual, pero él estaba confiado y seguro de quién había creído. Y de la misma manera nosotros podemos pasar un montón de cosas, y como dije antes, podemos no ver resultados. Pero acá dice, perseverando y orando. ¿Cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando por ello. La importancia de estar atento, de estar despierto. Cuando estaba Jesús ahí en el monte de Getsemaní, dice, los discípulos se durmieron. Y Jesús le dice, che, ni una hora pudieron velar. Y seguramente cuando te pongas a orar, te va a dar sueño, te van a venir un montón de pensamientos, o te vas a acordar de que tenés que pagar tal cosa, que se te va a quemar la comida, que va a venir la familia, te van a venir un montón de cosas como para que no ores. Pero dice la palabra, velando y orando en todo tiempo. En todo tiempo. Cité al principio a Churchill, y en ese discurso al pueblo de Inglaterra decía que no te rindas, no te rindas. La frase más célebre de él fue no te rindas. En ese mismo discurso dijo, cuando vio que las tropas de Hitler lo asediaban y ya estaban cerca por tomar control de Inglaterra, dijo, solo me queda pedirles que oren. Y nunca se supo qué pasó esos 3 días, por qué Hitler, que estaba tan cerca y con toda la fuerza de su ejército conquistador, no llegó a conquistar Inglaterra. Algunos dicen que un manto de niebla cubrió durante 3 días y por eso no decidió Hitler volver. Lo raro es que no volvió a atacar. Pero para los que creemos, la mano de Dios se movió para que esto no pasara. Y por eso la reina después dijo también otra célebre frase, que fue, temo más a un grupo de hombres de rodillas orando
y a un ejército. Entonces necesitamos orar porque estamos en medio de una guerra. Necesitamos orar porque estamos en medio de una guerra. Necesitamos conocer la palabra, revestirnos con la verdad de Jesucristo, calzado nuestros pies con el calzado del Evangelio, tomar el yelmo de la salvación, el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, pero estamos en una guerra, estamos en el frente, no podemos tomarnos un descanso, no podemos decir, bueno, yo ya cumplí, ahora le toca a otro. Pablo, ya a pocos días de morir, dijo, he peleado la buena batalla. Y hasta el último momento no dejó de predicar el Evangelio. Entonces, cuanto más nosotros necesitamos estar revestidos del poder de Dios, tener esa comunión en oración, esa entrega de conocer la voluntad de Dios. Necesitamos orar para poder estar fortalecidos, para poder estar firmes y fortalecidos en el poder del Señor. Y que el Señor nos use para cuando Él lo crea conveniente, en la manera que Él lo crea conveniente, para lo que podamos hacer. Amén, para la obra del Señor. Que podamos estar dispuestos, como dijo el profeta, Señor, envíame a mí. ¿No? Entonces que podamos estar dispuestos, vestidos con la armadura correspondiente, con el arma correspondiente, pero revestidos en el Espíritu, con la oración, con el poder de Dios obrando en nuestra vida. Amén. Quería terminar hoy, pero bueno, me falta el saludo final, la bendición final, que son 4 versículos. Pero que Dios nos dé, como a Pablo, el denuedo para hablar la palabra en el momento justo y en el tiempo justo, para ministrar la palabra que necesita la persona que se acerca a nosotros. Que Dios nos use para gloria y honra de su nombre. Amén.